Buen día, colegas. Bienvenidos al curso de liderazgo. Y en la sesión de hoy vamos a hablar sobre la introducción al liderazgo. Mi nombre es Alejandro Orantes Kestler. Tengan ustedes una gran bienvenida. Vamos a comenzar compartiéndoles la agenda de esta presentación, y es que vamos a hablar sobre la definición de liderazgo, teorías de liderazgo, hay niveles de liderazgo, vamos a hablar de ellos, preguntas a reflexionar sobre el liderazgo. Esta es la agenda que vamos a cubrir el día de hoy. Y bueno, comenzando, liderazgo, vamos a decir que es la capacidad de influir, guiar, dirigir y generar acción por medio de otros. Es importante comprender que la definición de liderazgo a través de los años ha ido cambiando. Hace unos 50 años o todavía más se decía que el liderazgo era simplemente tener poder sobre los demás. Eso fue cambiando, posteriormente se hablaba de dirigir a los demás, en otros casos a guiarlos, posterior hace unos 15, 20 años se hablaba que era liderar era influir, pero la parte que a mí más me parece complementaria es que liderar también es generar acción por medio de otros. Entonces un líder tiene que reunir estos elementos, porque no es lo mismo simplemente ser un influencer o un youtuber que pues tiene muchos seguidores, pero no genera realmente una acción, una reacción de sus seguidores, más que simplemente darle un clic. Pero en este caso pues es generar acción real más que un simple like. Entonces esto es liderazgo. A través de los años vamos a ver que han surgido diferentes teorías, e incluso todavía muchas de ellas se utilizan, como la de rasgos de personalidad, de contingencia, de camino meta, transformacional, transaccional, del intercambio. En sí han habido a lo largo de los muchos años diferentes teorías de liderazgo. Algunas se aplicaban en la empresa, otras en el ejército, es decir, en diferentes ámbitos, lo político también, en lo religioso, pero en nuestro caso, pues la teoría en la que nos vamos a enfocar es la transformacional, y dice que pues la teoría de liderazgo transformacional se refiere a que es un proceso en donde el líder y los trabajadores o seguidores avanzan a un nivel más alto de la moral y la motivación. Produce cambios significativos en la empresa u organización, o en sí en el equipo o en el grupo, ¿verdad? Entonces ya ustedes ven que la teoría transformacional, como su nombre lo indica, transforma. Entonces un líder transformacional es el que genera estos cambios en el comportamiento de la gente, a nivel un cambio a nivel de la empresa. También los líderes transformacionales inspiran a sus seguidores a adoptar una visión que involucra más que el interés personal. Es decir, ya el líder no solo hace que alguien piense de determinada manera, sino que la persona desecha sus objetivos, o no los desecha, pero los pasa a un segundo nivel, los objetivos individuales, por alcanzar sus objetivos colectivos, esa visión que va más allá de lo individual. También pues en la empresa se requieren que estos líderes, porque ayudan a mejorar resultados. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en la actualidad tenemos empresas con un entorno muy cambiante. Ustedes saben, la globalización nos ha afectado de maneras positivas, pero también algunas empresas que no se adaptan de formas negativas. Hoy en día no competimos con una sola empresa, con un solo país, con una demanda local, o una oferta local, sino que el mundo se ha abierto, y eso implica que competimos con tantas personas o empresas que la empresa requiere de muchos cambios y adaptarse a ellos. Por lo tanto, un líder transformacional queda muy acorde a esta situación. Y bueno, hablando de niveles, según Jim Collins, un autor de un libro muy reconocido que se llama From Good to Great, él decía que el líder pues tenía niveles. Es decir, esa pregunta de o se es líder o no se es líder,
no corresponde, sino en realidad se refiere a que podemos tener diferentes niveles de liderazgo. Es decir, hay personas que pueden estar en el nivel uno o incluso en el cero, otros en el nivel 2, en el nivel 3 y así hasta un quinto nivel. Entonces, Jim Collins nos dice que en el nivel uno pues el individuo es altamente capaz. Esta persona, por ejemplo, en el ámbito de la oficina, pues este individuo puede lograr resultados dentro de sus funciones, su responsabilidad directa para la que fue contratado. Pero ya en un nivel 2 ya se torna como un miembro contribuyente, es decir, esta persona no solo hace su trabajo, sino también colabora para algo más en la oficina, siempre se propone para ayudar, para colaborar con diferentes tareas que probablemente no estaban dentro de sus tareas obligatorias por la cual se le paga a esta persona. Es ese colaborador que siempre apoya, siempre ayuda y demuestra siempre una actitud colaborativa. Eh, pero no necesariamente es que él colabora y hace bien la tarea, pero simplemente él ya se está experimentando en nuevas tareas. Ya un nivel 3 que es un miembro, una persona competente, esta persona, este líder puede colaborar, dirigir a un equipo, influir sobre ellos, pero haciendo una tarea de manera correcta. Entonces ya se le puede confiar otro nivel de proyectos porque se sabe que es competente no solo para hacer su tarea, sino para ayudar a los demás. Entonces esto ya lo valida como alguien que puede trabajar en equipo. Ya un nivel 4 es un líder efectivo y pues un líder efectivo es aquel líder que le permite a la empresa lograr resultados. Él hace que toda un área, todo un departamento, toda una empresa logre resultados. Es decir, la tarea no solo se hace bien, sino que los resultados se logran. Entonces acá generalmente la mayoría de líderes de buenas empresas están en este nivel, en el nivel 4. Pero Jim Collins nos dice que hay un quinto nivel que él le llama pues el líder ejecutivo. Y este líder ejecutivo pues se refiere a aquel líder que no solo da los resultados, sabe dirigir a la gente, sino tiene cualidades que le permiten lograr resultados extraordinarios. Y entonces estos líderes pues tienen dos grandes cualidades más allá de lograr los resultados. Porque sabemos a este nivel que ya es una persona competente, pero tiene dos cualidades, dos características relevantes. Y una es la humildad y la otra es la voluntad. Entonces vamos a decir que alguien que sea muy competente, que haga los resultados, pero que no tiene todos los elementos, no va a poder hacer que todo un equipo o toda una empresa logre resultados extraordinarios. Algo que totalmente sobrepasa las metas que estaban previstas, los resultados, una capacidad de crear nuevas cosas o afrontar retos demasiado grandes. Mientras que alguien que tenga estas dos características, pues lo va a lograr. Entonces es humildad y voluntad. Entonces quiero que piensen ustedes en esas personas que ustedes ven como los grandes líderes que han conocido. Puede ser que han trabajado con ellos, puede ser que lo han visto en su comunidad, puede ser o incluso que lo han visto en la televisión, en las noticias o en una película y ustedes se podrán dar cuenta que los grandes líderes tienen pues la humildad y la voluntad. La humildad porque pueden reconocer cuando no pueden hacer algo, cuando necesitan ayuda, ellos tienen la humildad para pedir ayuda, pues tienen la humildad para reconocer que no lo saben todo o incluso se tiene el conocimiento de que no se sabe muchas cosas y se acepta. O por ejemplo, aceptar errores, cosa que es difícil en muchos líderes. Entonces, el líder de actualidad requiere de humildad, ¿verdad? Hay mucho que podemos aprender, podemos hacer, pero con la ayuda de otros o con más información o siempre con la colaboración. Entonces, para esto se requiere humildad. Y el segundo elemento es la voluntad. Y con voluntad, pues nos referimos a que muchas veces si el máximo líder no tiene la visión amplia, pues no tiene la voluntad para lograr grandes cosas. Pero si este líder sí tiene ese,
esa idea de querer lograr grandes resultados, pues por supuesto que va a lograrlos porque tiene la voluntad de hacerlos, él quiere lograrlos. Entonces, se requiere voluntad para que los cambios se hagan. Ya vemos algunas críticas, en muchos casos en el ámbito político, donde se habla que muchas veces hace falta voluntad, es decir, querer hacer las cosas de verdad. Eh, Muchas veces las cosas se pueden hacer por capacidad, pero no se quiere hacerlas. Entonces se requiere voluntad. Es algo que en un líder de nivel 5, es decir, el máximo nivel según Jim Collins, pues se requiere. Entonces, estos dos elementos más la efectividad en los resultados hacen un líder ejecutivo. Es decir, es aquel líder que puede llegar a llevar a una empresa de lo bueno a lo extraordinario. Y bueno, y quiero que te preguntes acá, si tú eres un líder, bueno, estás escuchando esta presentación, pero quiero que te preguntes realmente si tú consideras ser un líder. Y te pregunto, ¿por qué alguien debería ser liderado por ti? ¿Por qué? Pues porque tú no puedes lograr grandes cosas sin el apoyo de seguidores. Tú puedes lograr, imagínense a Messi, si él jugara contra 11 jugadores, ¿creen ustedes que él pudiera ser el mismo nivel de jugador que es? O a Cristiano Ronaldo, o a Maradona, o a Michael Jordan, ¿creen ustedes que Michael Jordan hubiera logrado los resultados que logró de manera individual? No, pues nadie quiere trabajar con un líder que es perfecto y que no necesita ayuda. Entonces, pues un líder necesita seguidores y necesita gente con la cual pueda trabajar y colaborar. Se necesita crear el concepto de colaboración, obviamente. Eh, ¿Y por qué necesitas tú ser un líder? ¿Por qué la gente necesita un líder? ¿Por qué alguien quiere tener un líder? Eh, ¿Por qué tú quieres ser líder? ¿Cuáles son los beneficios de ser un líder? ¿Por qué, insisto, por qué quieres ser un líder? ¿Y quién consideras que es un buen líder? También es otro punto importante para si tú quieres perfeccionar tus capacidades de liderazgo, pues también es importante que pienses a quién consideras una persona que es un buen líder. Más allá de lo que digan los libros, a qué personas tú consideras que son un buen líder. Y es importante que lo sepas porque son características que puedas tú imitar o adoptar, ¿verdad? También, pues no sé si se pueden preguntar a ustedes, porque hay gente que es muy inteligente, pero no es un buen líder. Hay gente que puede ser muy bueno para los estudios, muy bueno para conocer una materia, para conocer algo específico de la vida, pero no es un buen líder. Y también quiero que piensen como una contraparte. eh, ¿Creen que el buen líder tiene que ver con la inteligencia, el nivel de inteligencia emocional? Por ejemplo, ¿han visto ustedes qué grado de control emocional tienen los buenos líderes versus los malos líderes? ¿Se han dado cuenta cómo reacciona emocionalmente un buen líder versus un mal líder? ¿Lo han podido notar? Quiero que piensen en eso. Y bueno, los grandes líderes se preguntan cuál es el trabajo que se requiere hacer. Se preguntan si esto es lo correcto para la empresa o para la comunidad, pero ellos se preguntan no solo qué es lo correcto para mí, ellos se preguntan qué es lo correcto para la institución, la empresa, para el grupo colectivo para el cual ellos están trabajando. Entonces, un gran líder también está determinado por ser consciente y comprometerse por los resultados para el negocio. Y también un buen líder, algo que es muy importante resaltar, es que toman responsabilidad de comunicar. Un buen líder pues toma decisiones, pero también comunica. Y bueno, pregúntense también en dónde encuentran ustedes líderes, en qué áreas de la vida miras más frecuentemente a los líderes. Y también cómo surge un líder. ¿En qué momentos te has dado cuenta que ha surgido un líder? Cuando todo está en calma, cuando todo marcha bien, o cuando un líder surge cuando hay retos, hay problemas, hay crisis. ¿En qué momentos y en qué condiciones crees tú que ha surgido un líder? Y bueno, eh, pues los líderes se enfocan en oportunidades más que en problemas, aunque cabe mencionar que esta frase, en mi opinión, la frase que dice que los jefes solo están esperando
soluciones y no problemas, creo que ya quedó atrás. Un verdadero líder, es cierto, pues espera que sus colaboradores estén en la capacidad de poder entregar soluciones, pero también un buen líder generalmente está rodeado de problemas, porque pues una empresa, si quiere moverse, va a enfrentar problemas. Si quiere tener nuevas ideas, nuevos productos, nuevos mercados, siempre se va a enfrentar a problemas, y esa dinámica hace que el líder siempre esté involucrado en problemas. Entonces los líderes principalmente se enfocan en oportunidades y obviamente pues sí, en resolver problemas, pero no evitándolos, ¿verdad? Los confronta y los resuelve, pero su prioridad es enfocarse en oportunidades. Entonces ellos se adaptan y tienen una mente abierta. Entonces con esto, colegas, les quiero agradecer su atención, y bueno, en una próxima seguimos conversando. Gracias. Muy buenas tardes. Buen día, colegas. Bienvenidos al curso de liderazgo. Y en la sesión de hoy vamos a hablar sobre la introducción al liderazgo. Mi nombre es Alejandro Orantes Kestler. Tengan ustedes una gran bienvenida. Vamos a comenzar compartiéndoles la agenda de esta presentación, y es que vamos a hablar sobre la definición de liderazgo, teorías de liderazgo, hay niveles de liderazgo, vamos a hablar de ellos, preguntas a reflexionar sobre el liderazgo. Esta es la agenda que vamos a cubrir el día de hoy. Y bueno, comenzando, liderazgo, vamos a decir que es la capacidad de influir, guiar, dirigir y generar acción por medio de otros. Es importante comprender que la definición de liderazgo a través de los años ha ido cambiando. Hace unos 50 años o todavía más se decía que el liderazgo era simplemente tener poder sobre los demás. Eso fue cambiando, posteriormente se hablaba de dirigir a los demás, en otros casos a guiarlos, posterior hace unos 15, 20 años se hablaba que era liderar era influir, pero la parte que a mí más me parece complementaria es que liderar también es generar acción por medio de otros. Entonces un líder tiene que reunir estos elementos, porque no es lo mismo simplemente ser un influencer o un youtuber que pues tiene muchos seguidores, pero no genera realmente una acción, una reacción de sus seguidores, más que simplemente darle un clic. Pero en este caso pues es generar acción real más que un simple like. Entonces esto es liderazgo. A través de los años vamos a ver que han surgido diferentes teorías, e incluso todavía muchas de ellas se utilizan, como la de rasgos de personalidad, de contingencia, de camino meta, transformacional, transaccional, del intercambio. En sí han habido a lo largo de los muchos años diferentes teorías de liderazgo. Algunas se aplicaban en la empresa, otras en el ejército, es decir, en diferentes ámbitos, en lo político también, en lo religioso, pero en nuestro caso, pues la teoría en la que nos vamos a enfocar es la transformacional, y dice que pues la teoría de liderazgo transformacional se refiere a que es un proceso en donde el líder y los trabajadores o seguidores avanzan a un nivel más alto de la moral y la motivación. Produce cambios significativos en la empresa u organización, o en sí en el equipo o en el grupo, ¿verdad? Entonces ya ustedes ven que la teoría transformacional, como su nombre lo indica, transforma. Entonces un líder transformacional es el que genera estos cambios en el comportamiento de la gente, a nivel un cambio a nivel de la empresa. También los líderes transformacionales inspiran a sus seguidores a adoptar una visión que involucra más que el interés personal. Es decir, ya el líder no solo hace que alguien piense de determinada manera, sino que la persona desecha sus objetivos, o no los desecha, pero
los pasa a un segundo nivel los objetivos individuales por alcanzar sus objetivos colectivos, esa visión que va más allá de lo individual. También pues en empresas se requieren que estos líderes, de estos líderes porque ayudan a mejorar resultados. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en la actualidad tenemos empresas con un entorno muy cambiante. Ustedes saben, la globalización nos ha afectado de maneras positivas, pero también algunas empresas que no se adaptan de formas negativas. Hoy en día no competimos con una sola empresa, con un solo país, con una demanda local, o una oferta local, sino que el mundo se ha abierto y eso implica que competimos con tantas personas o empresas que la empresa requiere de muchos cambios y adaptarse a ellos. Por lo tanto, un líder transformacional queda muy acorde a esta situación. Y bueno, hablando de niveles, según Jim Collins, un autor de un libro muy reconocido que se llama From Good to Great, él decía que el líder pues tenía niveles. Es decir, esa pregunta de o se es líder o no se es líder no corresponde, sino en realidad se refiere a que podemos tener diferentes niveles de liderazgo. Es decir, hay personas que pueden estar en el nivel uno o incluso en el cero, otros en el nivel 2, en el nivel 3 y así hasta un quinto nivel. Entonces, Jim Collins nos dice que en el nivel uno pues el individuo es altamente capaz. Esta persona, por ejemplo, en el ámbito de la oficina, pues este individuo puede lograr resultados dentro de sus funciones, su responsabilidad directa para la que fue contratado. Pero ya en un nivel 2 ya se torna como un miembro contribuyente, es decir, esta persona no solo hace su trabajo, sino también colabora para algo más en la oficina, siempre se propone para ayudar, para colaborar con diferentes tareas que probablemente no estaban dentro de sus tareas obligatorias por la cual se le paga a esta persona. Es ese colaborador que siempre apoya, siempre ayuda y demuestra siempre una actitud colaborativa. Eh, pero no necesariamente es que él colabora y hace bien la tarea, pero simplemente él ya se está experimentando en nuevas tareas. Ya un nivel 3 que es un miembro, una persona competente, esta persona, este líder puede colaborar, dirigir a un equipo, influir sobre ellos, pero haciendo una tarea de manera correcta. Entonces ya se le puede confiar otro nivel de proyectos porque se sabe que es competente no solo para hacer su tarea, sino para ayudar a los demás. Entonces esto ya lo valida como alguien que puede trabajar en equipo. Ya un nivel 4 es un líder efectivo y pues un líder efectivo es aquel líder que le permite a la empresa lograr resultados. Él hace que toda un área, todo un departamento, toda una empresa logre resultados. Es decir, la tarea no solo se hace bien, sino que los resultados se logran. Entonces acá generalmente la mayoría de líderes de buenas empresas están en este nivel, en el nivel 4. Pero Jim Collins nos dice que hay un quinto nivel que él le llama pues el líder ejecutivo. Y este líder ejecutivo pues se refiere a aquel líder que no solo da los resultados, sabe dirigir a la gente, sino tiene cualidades que le permiten lograr resultados extraordinarios. Y entonces estos líderes pues tienen dos grandes cualidades más allá de lograr los resultados. Porque sabemos a este nivel que ya es una persona competente, pero tiene dos cualidades, dos características relevantes. Y una es la humildad y la otra es la voluntad. Entonces vamos a decir que alguien que sea muy competente, que haga los resultados, pero que no tiene todos los elementos, no va a poder hacer que todo un equipo o toda una empresa logre resultados extraordinarios. Algo que totalmente sobrepasa las metas que estaban previstas, los resultados, una capacidad de crear nuevas cosas o afrontar retos demasiado grandes. Mientras que alguien que tenga estas dos características, pues lo va a lograr. Entonces es humildad y voluntad. Entonces quiero que piensen ustedes en esas personas
que ustedes ven como los grandes líderes que han conocido. Puede ser que han trabajado con ellos, puede ser que lo han visto en su comunidad, puede ser o incluso que lo han visto en la televisión, en las noticias o en una película, y ustedes se podrán dar cuenta que los grandes líderes tienen pues la humildad y la voluntad. La humildad porque pueden reconocer cuando no pueden hacer algo, cuando necesitan ayuda, ellos tienen la humildad para pedir ayuda, pues tienen la humildad para reconocer que no lo saben todo, o incluso se tiene el conocimiento de que no se sabe muchas cosas y se acepta. O por ejemplo, aceptar errores, cosa que es difícil en muchos líderes. Entonces, el líder de actualidad requiere de humildad, ¿verdad? Hay mucho que podemos aprender, podemos hacer, pero con la ayuda de otros o con más información o siempre con la colaboración. Entonces, para esto se requiere humildad. Y el segundo elemento es la voluntad. Y con voluntad, pues nos referimos a que muchas veces si el máximo líder no tiene la visión amplia, pues no tiene la voluntad para lograr grandes cosas. Pero si este líder sí tiene esa idea de querer lograr grandes resultados, pues por supuesto que va a lograrlos porque tiene la voluntad de hacerlos, él quiere lograrlos. Entonces, se requiere voluntad para que los cambios se hagan. Ya vemos algunas críticas, en muchos casos en el ámbito político, donde se habla que muchas veces hace falta voluntad, es decir, querer hacer las cosas de verdad. Eh, Muchas veces las cosas se pueden hacer por capacidad, pero no se quiere hacerlas. Entonces se requiere voluntad. Es algo que en un líder de nivel 5, es decir, el máximo nivel según Jim Collins, pues se requiere. Entonces, estos dos elementos más la efectividad en los resultados hacen un líder ejecutivo. Es decir, es aquel líder que puede llegar a llevar a una empresa de lo bueno a lo extraordinario. Y bueno, y quiero que te preguntes acá, si tú eres un líder, bueno, estás escuchando esta presentación, pero quiero que te preguntes realmente si tú consideras ser un líder. Y te pregunto, ¿por qué alguien debería ser liderado por ti? ¿Por qué? Pues porque tú no puedes lograr grandes cosas sin el apoyo de seguidores. Tú puedes lograr, imagínense a Messi, si él jugara contra 11 jugadores, ¿creen ustedes que él pudiera ser el mismo nivel de jugador que es? O a Cristiano Ronaldo, o a Maradona, o a Michael Jordan, ¿creen ustedes que Michael Jordan hubiera logrado los resultados que logró de manera individual? No, pues nadie quiere trabajar con un líder que es perfecto y que no necesita ayuda. Entonces, pues un líder necesita seguidores y necesita gente con la cual pueda trabajar y colaborar. Se necesita crear el concepto de colaboración, obviamente. Eh, ¿Y por qué necesitas tú ser un líder? ¿Por qué la gente necesita un líder? ¿Por qué alguien quiere tener un líder? Eh, ¿Por qué tú quieres ser líder? ¿Cuáles son los beneficios de ser un líder? ¿Por qué, insisto, por qué quieres ser un líder? ¿Y quién consideras que es un buen líder? También es otro punto importante para si tú quieres perfeccionar tus capacidades de liderazgo, pues también es importante que pienses a quién consideras una persona que es un buen líder. Más allá de lo que digan los libros, ¿a qué personas tú consideras que son un buen líder? Y es importante que lo sepas porque son características que puedas tú imitar o adoptar, ¿verdad? También, pues no sé si se pueden preguntar a ustedes, porque hay gente que es muy inteligente, pero no es un buen líder. Hay gente que puede ser muy bueno para los estudios, muy bueno para conocer una materia, para conocer algo específico de la vida, pero no es un buen líder. Y también quiero que piensen como una contraparte. eh, ¿Creen que el buen líder tiene que ver con la inteligencia, el nivel de inteligencia emocional? Por ejemplo, ¿han visto ustedes qué grado de control emocional tienen los buenos líderes versus los malos líderes? ¿Se han dado cuenta cómo reacciona emocionalmente un buen líder versus un mal líder? ¿Lo han podido notar? Quiero que piensen en eso. Y bueno, los grandes líderes se preguntan cuál es el trabajo que se requiere hacer.
Se preguntan si esto es lo correcto para la empresa o para la comunidad, pero ellos se preguntan no solo qué es lo correcto para mí, ellos se preguntan qué es lo correcto para la institución, la empresa, para el grupo colectivo para el cual ellos están trabajando. Entonces, un gran líder también está determinado por ser consciente y comprometerse por los resultados para el negocio. Y también un buen líder, algo que es muy importante resaltar, es que toman responsabilidad de comunicar. Un buen líder pues toma decisiones, pero también comunica. Y bueno, pregúntense también en dónde encuentran ustedes líderes, en qué áreas de la vida miras más frecuentemente a los líderes. Y también cómo surge un líder. ¿En qué momentos te has dado cuenta que ha surgido un líder? Cuando todo está en calma, cuando todo marcha bien, o cuando un líder surge cuando hay retos, hay problemas, hay crisis. ¿En qué momentos y en qué condiciones crees tú que ha surgido un líder? Y bueno, eh, pues los líderes se enfocan en oportunidades más que en problemas, aunque cabe mencionar que esta frase, en mi opinión, la frase que dice que los jefes solo están esperando soluciones y no problemas, creo que ya esa quedó atrás. Un verdadero líder, es cierto, pues espera que sus colaboradores estén en la capacidad de poder entregar soluciones, pero también un buen líder generalmente está rodeado de problemas, porque pues una empresa si quiere moverse va a enfrentar problemas, si quiere tener nuevas ideas, nuevos productos, nuevos mercados, siempre se va a enfrentar a problemas y esa dinámica hace que el líder siempre esté involucrado en problemas. Entonces los líderes principalmente se enfocan en oportunidades y obviamente pues sí, en resolver problemas, pero no evitándolos, ¿verdad? Los confronta y los resuelve, pero su prioridad es enfocarse en oportunidades. Entonces ellos se adaptan y tienen una mente abierta. Entonces con esto, colegas, les quiero agradecer su atención y bueno, en una próxima seguimos conversando. Gracias.